Existió alguna vez un tiempo en el que Gainax no era solo Evangelion. En el año de 1987, Hiroyuki Yamaga se convierte en una leyenda de la animación, con una película que para algunos fue opacada por la gran calidad de obras que salieron en la década dorada del anime japonés, los 80s. Obras como la muy reconocida Akira de Katsuhiro Otomo, una obra maestra modernista y cargada de densidad gráfica. En este contexto es que nace Royal Space Force Winds of Oneamais, una obra que incita a una reflexión humanista y filosófica junto con una mayor circunspección visual en comparación con Akira. Toca temas más cercanos al ser humano, porque Winds of Oneamais muestra un conflicto entre varias orientaciones humanas en contraposición: la ciencia en contra de la avaricia, la esperanza en contra de la desolación, la fe en contra de una sociedad que vive en una falsa ilusión de igualdad dada por sus gobernantes, todo esto en medio de una guerra fría y en donde su pueblo no hace más que sentarse en su propia miseria. Shirotsugu Ladat, al que llamaremos Shiro, comienza su viaje en esta historia como un adolescente de clase media mirando a una aeronave de la flota naval emprender el vuelo. Shiro termina por involucrarse en la fuerza naval, pero las cosas no eran como él creía. Se encuentra a sí mismo en un lugar donde toda la moral de su división está por los suelos. De hecho, una de las primeras partes de la película comienza en el funeral de uno de los compañeros cadetes que murió por nada. Y a diferencia de lo que Shiro creía, en la fuerza naval no se la pasan en misiones importantes o volando por los cielos, sino en actividades que carecen de significado. Y es que, aunque esta historia sea catalogada como un drama sci-fi, la mayoría del tono de la película es como irónico, como si tuviera matices de humor negro, pero sin pasar ese límite. La historia está más basada en las experiencias e interacciones de sus personajes. Lo que más me gusta de esta película, como la mayoría de los clásicos del anime con profundidad, es que no la puedes encasillar. Sí, tiene política implícita, sí, tiene relación o creencias implícitas, y sí, tiene relaciones interpersonales implícitas, dígase romance o no, o algo. Cuando lo vean lo entenderán. Pero el tema central no es ninguno de estos, es más bien como un conjunto de todo. Además de eso, también podemos mencionar cómo el análisis de la codicia de Aristóteles está presente en esta película como un tema predominante. Para Aristóteles, la codicia representa una concepción empobrecida de la vida humana, y esta puede suponer un vicio. En Winds of Oneamais se hace un reflejo de la realidad social, como una sociedad que se desdobla a sí misma tratando de hacer caso omiso a la necesidad del ajeno, en lugar de buscar una salida para que todos salgan beneficiados, puesto que el bien de la sociedad al final es el bien de todos. Shiro hallará que hay algo más allá de los problemas sociales, algo que debería inspirar al hombre a ser mejor, a ver el mundo desde otra perspectiva. Para Aristóteles, la codicia es un vicio social. El codicioso es movido por el placer que resulta de la ganancia. Con el tiempo, ésta pretende apropiarse de parte de la cuota de los bienes asignados a los individuos con independencia, o usarlos para sus propósitos. Pero como sabemos, en un parámetro de justicia, esto menoscaba el bien común. Pues sí, hay mucha gente que no quiere oír esto, pero el egoísmo es una falencia que busca el no equiparar los bienes de todos. Un ejemplo un tanto burdo de la actualidad es como al principio de la pandemia, que la gente salió como arrebatada a los supermercados a comprar productos de limpieza y papel higiénico, ya sea para, entre comillas, suplir sus necesidades o directamente para revender, al punto que los supermercados tuvieron que poner un límite en las compras de estos bienes por persona para evitar el uso inescrupuloso. Para Aristóteles, una persona codiciosa padece de un déficit en su carácter y marcadamente en sus escritos separa el éxito de la codicia, puesto que enmarca la codicia como una fachada para cubrir los temores internos, inseguridades y la falta de autoestima real. En Winds of Oneamais hay una gran cantidad de momentos en los que se demuestra lo inverosímil que es la fama.
Al igual que Aristóteles, muchos artistas literarios reforzaron esta postura en sus obras, como Mark Twain cuando escribió: "La fama es vapor, la popularidad un accidente, la única certeza terrenal es el olvido". El mundo de Wings of Oneamais es altamente detallado con muestras de arte que no tienen nada que envidiarle a otras propuestas similares de la época. La calidad artística es innegable, es una obra llena de eficacia y belleza estética, pero siempre permeada de un realismo seinen muy industrial, con muchísima influencia del steampunk. Además de hacer uso en sus celdas de diseños mecánicos proporcionados por la NASA. Su música está llena de originalidad y una variedad de sonidos electrónicos combinados con extractos de cantos religiosos y sonidos entremezclados de índole mecánico. Esta es una de las películas de anime que he visto más veces y siempre termina por mostrarme algo nuevo. La historia de la civilización humana nos enseña que los propósitos, las misiones, se utilizan a menudo como excusas sagradas para perpetrar la violencia. Se acepta como una obviedad que los seres humanos necesitan luchar por algunos objetivos ideales para sostener la civilización. En la escena de la entrevista de Royal Space Force, un reportero le pide a Shiro que hable sobre el propósito de su misión. Shiro no sabe qué responder a esa pregunta. La falta de propósito de Shiro significa que no quiere ser utilizado como una fuerza militar para destruir o subyugar a otros. Un gesto político indirecto contra una civilización humana intrínsecamente impulsada por la guerra. Ante un mundo tan convulso, su deseo significa no solo su esperanza por un futuro mejor, sino también su aceptación incondicional de su mundo. Y en el tema de la relación de Shiro con Rikini, más que tratarse del mismo paradigma de amor de la mayoría de las películas, genera en Shiro un entusiasmo por el espacio que no es de casualidad. Rikini es un personaje que promueve el mundo de los mitos y que preserva lo inexplorado. La percepción de Chirotsky de este misterio desconocido es una instancia sin contacto físico. Todo lo que puede hacer es flotar. Parece darse cuenta de que el mundo no tiene fronteras. De hecho, puede flotar en esta espacialidad continua que lo incluye todo. Siendo sostenido en esta dilatada distancia, Shiro reza, como si fuera la única manera de decirle a otros de la grandeza oculta que sostiene al mundo. Y bueno, creo que en este punto no puedo recomendarles lo suficiente el ver esta película, que se convirtió en un clásico a pesar de sufrir múltiples problemas de producción, dificultades de mercadeo por la falta de experiencia de sus inversores, que en algún momento para salvar la inversión comercializaron el título con el nombre rápido de Las alas de Oneamais. Y de hecho en América nunca vio la luz del sol hasta que llegó 1994. A pesar de todos estos problemas, fue aclamada por Hayao Miyazaki y se convirtió en una propiedad rentable años después, cuando salió en formato de video casero estilo OVA. La pura verdad es que las alas de Oneamais se convirtieron en las alas de Gainax. Irónicamente, los elementos que hicieron de Royal Space Force una producción con dificultades hicieron posible los éxitos posteriores del estudio Gainax. Una supuesta secuela de Oneamais, Uru in Blue, de la cual también hablamos en el canal, se encuentra en un limbo, con todas las posibilidades de concretarse en su contra. En fin, Wings of Oneamais es un título que todo fan del anime japonés que se respete de verdad debe ver, y yo la incluyo entre la lista de las grandes producciones como Ghost in the Shell, Akira, Macross Do You Remember Love o Perfect Blue, entre otras. Y quiero terminar, como antes era de costumbre, por hablar de una controversia. Basado en algunos comentarios que he visto en espacios donde se habla de anime clásico, noté que existen cierto grupo de individuos que creen que el anime no puede tocar temas reales. Say what? Para las personas que crean que el anime no puede tener temas adultos, les confirmo que la animación para adultos existe desde hace muchísimos años, y que incluso los primeros mangas durante el periodo de los famosos libros rojos tocaban temas de índole muy realista, puesto que muchos de ellos eran protestas contra la guerra. Sí, la Segunda Guerra Mundial.
De hecho, los libros rojos son obras imperdibles de calidad exquisita. Tratados históricos de una época en Japón, así se les considera en la actualidad. Tristemente, el anime actual se ha abaratado tanto que hay ciertos individuos que no pueden creer que el anime alguna vez tuviera profundidad. Es irónico que los directores de Hollywood busquen inspiración en estos animes de culto para realizar sus películas, y ellos sí le tomen más seriedad que el público meta actual, gastando sumas increíbles para la realización de live actions como Alita, Ghost in the Shell o Akira, cuyo live action aún continúa en múltiples especulaciones y rumores. El cine, como toda la producción artística, siempre tendrá alguna relación por más distante que sea con la realidad, y hay algunos títulos más realistas que otros, y sí, también en el formato animado. De hecho, los Óscares año con año siguen premiando títulos mediocres como Frozen, en lugar de darle un merecido reconocimiento a películas como El viento se levanta, sí, The Wind Rises de Hayao Miyazaki. Este mismo tipo de mentalidad cerrada no es muy diferente de los otakus actuales, que prefieren pasar de largo de las obras de culto de la animación japonesa por ser títulos que no tienen la cuota común de fanservice y humor cliché. Pero ¿saben qué? Me despido como siempre diciéndoles dense la oportunidad de ver títulos con mayor contenido y valor artístico. Nos vemos en un futuro review y hasta la próxima.